Hola, bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, el espacio de Justicia TV donde escuchamos las opiniones de jóvenes universitarios de diferentes disciplinas y escuelas que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. Hoy platicaremos una sentencia emblemática de la Suprema Corte en la que se decidió que las personas que se someten a tratamientos de reasignación sexogenérica tienen derecho a solicitar que se rectifique su acta de nacimiento respecto a su nombre y a su género sin que quede anotación marginal de ello. Esto es Derecho a Disentir por Justicia TV. Yo soy Alejandro Telles. Quédate, comenzamos. Para platicar sobre este tema nos acompaña hoy Florencia de Rodas, de Ciencias Políticas y Administración Pública del Ibero, Julieta Ochoa, de Derecho de la Universidad Panamericana, Carlos Domínguez, de Derecho de la UNAM, Steven Trigueros, de Derecho de La Salle, y Luis Alberto Rodríguez, de Antropología Física de la Escuela Nacional de Antropología. Bienvenidos, antes que nada, y muchísimas gracias por acompañarnos. Julieta, ¿qué te parece la sentencia de la Corte? Bueno, a mí me parece que esta sentencia es realmente un logro para la comunidad LGBTI+, sobre todo porque principalmente ayuda a que se pueda dar visibilidad a lo que sufre la comunidad. Según la Coalición Mexicana del LGBTI+, entre el 2017 y el 2018 hubo 165 homicidios por razones de orientación sexual y de esos aproximadamente 120 fue a mujeres transexuales. Sobre este tema yo creo que es muy importante primero que distingamos entre qué es el sexo, el género y la identidad de género. Okay. El sexo se refiere a todas estas características biológicas, anatómicas, cromosómicas que definen tu cuerpo. Por otro lado, el género es un constructo social sobre qué es lo que se espera de un hombre o qué es de lo que se espera de una mujer en una sociedad. Y la identidad de género es todo aquello totalmente íntimo y personal que te hace sentirte identificado con un género, sea o no el sexo con el que hayas nacido. Okay, y por último, la expresión de género se refiere a cómo manifiestas todas estas características culturales que te pueden llevar a ser definido como un hombre, como una mujer, como lo femenino o como lo masculino. Es muy importante también aclarar que la Corte desde el 2008 ya había dado este derecho a las personas trans a poder tener a que sus papeles concuerden con lo que su identidad y lo que su género pues representa para ellos. Sin embargo, el procedimiento no ha sido uniforme en todos los estados. Claro, porque es materia local, ¿no? Ajá, claro. Entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México, desde el 2015 se reformó que el procedimiento fuera meramente administrativo, porque cuando era judicial, pues era un procedimiento realmente, pues no solo tedioso, pero horrible para las personas trans. Tenían que ir ante un juez y para poder demostrar que habían realizado una reasignación sexogenérica, tenían que llevar peritos médicos que acreditaran que llevaban más de 5 meses como en el transcurso de convertirse al sexo o al género con el que realmente se identifican. Y además tenían que darle publicidad a que hubo un cambio o una reasignación sexogenérica. Desde que cambiaron eso, en la Ciudad de México hubo más personas trans que comenzaron a hacer ese procedimiento. Y sobre lo que versa la sentencia que estamos discutiendo ahorita fue precisamente que en Veracruz seguían con ese procedimiento jurisdiccional, donde tú tienes que ir ante un juez para que te acrediten algo que tú, en tu interior ya sabes. Sí, claro. Y justamente ahí está como el problema que se debate realmente en la sentencia. Y como bien dices, desde 2008 ya se tenía este tema donde nos preguntábamos, ¿no?, si era suficiente con poner una nota marginal en el acta de nacimiento y había voces, ¿no?, que decían, no, con eso es suficiente, y se escucharon las voces que también decían, no, por supuesto que no, yo tengo derecho a tener un acta de nacimiento que se identifique conmigo, ¿no?, y para tener una identidad plena. Mi estimado Luis,
Bienvenido. Gracias. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, en ese sentido, al igual que un poco lo que comentaba Julieta, es un hecho que es una ganancia en ese sentido, cómo se determinó este caso, ¿no? Es una ganancia de derechos, es una ganancia de libertades, es una ganancia de cómo se está visibilizando a estos grupos vulnerados, que son asimismo vulnerados estructuralmente por cómo se estaba estableciendo de un origen la expectativa de lo que se les esperaba. Entonces es un poco de, en ese sentido, acotar o hacer un abordaje de incorporación de esas diferencias. Sin embargo, lo que es un hecho sustancial es que es apenas, digamos, una primera reacción, una primera aproximación de cómo se da el fenómeno trans. En ese sentido, sí habría que también hacer un hincapié en las diferencias de una persona transexual, una persona transgénero, y de cómo se está justificando el abordaje teórico que está atrás en las personas que determinan como tal la elaboración de una ley, por ejemplo. Porque se entendería en todo caso que hay un abordaje de diferencias, por ejemplo, en el sentido queer, que sería la fluidez del sexo, donde por eso mismo podrías decir, hoy día amanezco hombre, mañana mujer, mañana etcétera. Esa perspectiva de cómo se aborda la psicología de una persona tendrá eco en cómo se legisla. Ahora, si vemos en un sentido de cómo se hace la medicalización del sexo, en el cual se dice, bueno, nace con vulva o con testículos, entonces vamos a hablar en ese sentido. Y si se habla de un sentido sexológico, entonces tendríamos que ver cómo va a expresar la relación psicológica con su genitalidad y con su desarrollo propio en el ambiente en el que se va a dar, su familia, su cultura, su grupo social, su estrato social, etcétera. Entonces, en ese sentido, por eso mismo es un gran avance en que se esté ya estableciendo un discurso, un debate, o que se esté hablando de eso y que se estén extendiendo los derechos a personas vulneradas. Eso indudablemente es imprescindible. Perfecto. Yo creo que es un parteaguas, ¿no? Para una mayor equidad y una mayor como igualdad de oportunidades de todos estos grupos vulnerables. El hecho de que ya no sea tan tedioso y tan desgastante emocionalmente, la diferencia justamente entre un proceso judicial para hacer este cambio en el acta de nacimiento a un procedimiento administrativo es que el administrativo no tiene costo más que 72 pesos, que es la impresión de tu acta. No te dan estos requisitos, no te piden estos requisitos de comprobar mediante peritos y hasta exámenes psicológicos, creo que pedían. O sea, era algo que vulneraba también y ponía como... Pues sí, vulneraba a esta persona que ya había sido vulnerada sistemáticamente. Entonces yo creo que el hecho de poder atender, poder ir a un registro civil a solicitarlo y que sea un procedimiento rápido, que no te exponga, que no sea público, te pone en una igualdad de oportunidades. Entonces yo creo que es un paso muy importante. Ahora, como politóloga, me parece que el legislador tiene una tarea fundamental, ¿no? Muchas veces nuestra realidad social va corriendo rapidísimo y necesitamos que el legislador sea consciente de esta realidad y busque la manera de eliminar estas barreras, ¿no? Claro, sí, o sea, tienes que estar consciente de los cambios que está habiendo en tu sociedad y justamente hacer normas o modificaciones de este tipo que ayuden a normalizar estos cambios que se están llevando a cabo. Un ejemplo, pasa de manera muy común. Hace unos años era lo más normal del mundo prenderte un cigarro en un avión. En todos lados, el dominio del aire lo tenían los fumadores. Se hizo una ley, se establecieron reglamentos en donde ya no puedes fumar donde sea. Y fueron modificando cómo se ve el hecho de fumar. Fueron modificando, y son leyes y modificaciones que van modificando la manera en que una sociedad comprende un concepto, comprende una cuestión social, pues. Entonces, hoy en día yo no concibo que yo pueda prender un cigarro en un avión. Para nuestra generación ya es algo que no existe. Entonces, estas modificaciones y estas leyes justamente lo que intentan es que ahorita, wow, es un cambio enorme, es una modificación y es una lucha constante de la comunidad trans, de la comunidad LGBT, el buscar estas pequeñas modificaciones, pero están hechas para que a largo plazo sea normalizado, ya no sea un estigma, ya no sea algo wow, ya sea normal. Y realmente, como comentaba hace un segundo, o sea, retomando el tema de la fluidez sexual y de la fluidez de la identidad y de la expresión de género que puede existir, yo creo que sí lo podemos ver como un reto para el legislador o lo podemos ver como una oportunidad increíble para las generaciones que siguen de realmente poder desde ahorita normalizar, como comentaba, la situación en la que están las personas cisgénero, las personas heterosexuales y las personas miembros de la comunidad LGBT.
Porque, como comentaron, o sea, es muy fácil para una persona que es cisgénero que su acta de nacimiento diga sexo, aparte, sí, justo, mezclan sexo y género en el acta y con eso ya te dan a entender dos cosas, que si soy sexo femenino, que de ahí está mezclado, pues ya esperan que yo tenga, sí, que sea mujer y que haga cosas que entienden que le corresponden al género femenino. Entonces, por ahí tienes como toda esa laguna y por el otro lado, pues es justamente entender que si tú te sientes cómoda o si tú te sientes totalmente adscrita a tu, o sea, que tu género y tu sexo no están No coinciden. al revés, no están, o sea, estás totalmente donde tienes que estar, pues para ti como persona cisgénero, pues padrísimo. Pero también es pensar como todas estas personas que puede que desde muy temprana edad ya saben que no están adscritos, no se identifican con las cosas que se espera del género que les impusieron. Entonces, si tú como legislador intentas ir sacando de raíz todas esas preconcepciones, pues sí le estás dando una oportunidad a las generaciones del futuro de poder entender la sexualidad de una manera mucho más fluida, o sea, de no limitarte, que la ley no te limite a lo que tú eres, a lo que tú te identificas, de cómo tú te expresas. Perfecto. Carlos, bienvenido. Antes que nada, muchas gracias por acompañarnos. ¿Tú qué opinas de la sentencia? En general, ¿cuál es tu punto de vista? ¿A favor, en contra? Pues yo creo que, bueno, la sentencia me parece innovadora, me parece progresista y muy correcta. El tema es un tema complejo que justamente, qué bueno que estamos, es muy interdisciplinario, porque también es la adecuación de las ideas antropológicas, políticas en el derecho, ¿no? No siempre es adecuada cómo se sintetizan estas situaciones. O sea, por ejemplo, un gran tema podría ser, a ver, hay que connotarlo. O sea, tenemos el derecho a la no discriminación, el derecho a la identidad, que es muy importante, y ahí son derechos fundamentales o derechos humanos. Pero aquí la gran pregunta que yo vi en el caso es, ok, ¿cómo vamos a garantizar esos derechos? Ok, en ningún momento el Código Civil de Veracruz está diciendo, oye, no puedes cambiarte el nombre o no puedes cambiarte tu identidad sexual. Lo que estás diciendo es la cuestión del procedimiento. ¿Qué procedimiento vamos a hacer? A ver, si es administrativo, ¿qué ventajas tienen? O sea, ¿qué es el registro civil? Pues sí, es un órgano de publicidad que da fe acerca de la ciudadanía, del nacimiento de una persona, del estado civil, cuestiones de carácter civil. ¿Qué nos da el tema jurisdiccional? O sea, bien decía la sentencia y los criterios emitidos por la ministra Piña. A ver, hay un test. No importa si es jurisdiccional o no. ¿Por qué? Porque no todos los procedimientos jurisdiccionales se siguen en forma de juicio. Esto sería una jurisdicción voluntaria y sería, como bien dice la sentencia, es sumaria. O sea, y no es gratuita y no discrimina a nadie. Si nosotros hacemos una jurisdicción voluntaria, yo creo que podría generar más no estigmatización, pero sí sería un poquito más tardado que un procedimiento administrativo. Sin embargo, da mayor certeza jurídica. Una sentencia tiene el carácter de cosa juzgada, tiene el carácter de publicidad y a la vez invade otra esfera administrativa, ordena otra esfera administrativa. También es así, por tanto, que en el amparo la Suprema Corte dice no podemos ordenarle al oficial de registro civil que haga la resignación de sexo, sino que siga los procedimientos. Sería una invasión de competencias. No, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque, o sea, empezando el Poder Judicial en general ya se ha pronunciado a que no es necesario que exista una declaración por parte ni de un doctor, ni de un perito, ni de nadie más que tu propia autoadscripción. Yo no estoy hablando de una cuestión de perito. Es que eso por ahí sí ya va. es estigmatizarlo. Pero es que por ¿Es el ahí va, procedimiento sumario o administrativo? No, pero, por ejemplo, en el Tribunal Electoral, cuando fue todo lo de las mushes, que eran mujeres que platícanos de ese tema, ¿cómo estuvo? O sea, bueno, en Oaxaca hay una comunidad que se llaman los mushes, que ellos mismos se reconocen como un tercer género. Su sexo es hombre, ellos nunca se hacen una reasignación ni hormonal ni quirúrgica, son hombres, pero hacen actividades que ellos identifican como femeninas y se visten como mujeres. Entonces el problema fue que cuando ellos querían ser considerados en los registros de paridad de género, pero los querían reconocer como hombres. Porque ellos decían, tu acta de nacimiento y todos tus documentos dicen que eres hombre. Yo no tengo que reconocerte como mujer porque toda tu documentación y tu biología es masculina. Entonces, lo que resuelve el Tribunal Electoral es decir, lo único que es necesario es la autoadscripción. Con que un mushe dijera, yo soy mujer, tenía que ser considerado en la paridad de género, tenía que ser considerado como mujer. Yo difiero porque el fenómeno mushe
no es estrictamente binario, de hecho es parte de ese conflicto. Sí, sí se considera tercer género. Tú comentaste que un mushe fue un hombre que cambia. No, un mushe nunca es hombre. Esa es parte de la gran cambio que necesitamos hacer, porque estás incorporando una noción de que no hay necesidad de la binariedad, porque cumple roles sociales específicos un mushe que no va a cumplir ni un hombre ni una mujer. Entonces, sí, evidentemente nuestro recorrido histórico nos dice, bueno, si tiene gónadas expuestas, testículos, pues va a ser hombre. No, es un Homo sapiens que tendrá un sexo masculino. Ahora, su expresión genérica será muy distinta, dependiendo del lugar en donde nace y el tiempo en el que nace. Ahí es un gran punto, porque justamente, o sea, el caso que tú me dices en primera es materia electoral y aparte está amparado por, o sea, hay que entender el derecho como un conjunto de normas, no un sistema. El caso que tú me estás diciendo mucho tiene que ver con el artículo 2 constitucional. Pero si tú estás hablando de una progresividad de derechos humanos, no puedes decir como, a ver, aguas. No estoy Eso es electoral, y si es electoral, no puede haber autoadscripción en otras materias. Yo no digo eso, pero tienen competencias distintas. Es como, o sea, a ver, ¿qué es el derecho civil? O sea, la regulación de los particulares. No, pero llega... Es que no podemos confundirlos porque si estamos haciendo una falacia de creer que algo es así y generalizarlo. Es un caso en particular. O sea, el raciocinio que llevó al Tribunal Electoral a considerar que la autoadscripción era lo único necesario para que te consideraran como mujer, no fue electoral. O sea, ellos no se pusieron ellos no se pusieron a analizar, a ver, ¿qué dice la ley electoral? No, se pusieron a analizar teoría de género. Me parece que el punto al que quiere llegar Julieta es que la decisión trasciende a lo electoral. A eso voy yo. Si bien ese es un tema súper interesante y si les parece bien, vamos a regresar después del corte con esta discusión que se está poniendo buenísima. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir por Justicia TV. Supongo que ustedes, como yo, se quedaron intrigados con este gran debate que estaba entre Julieta y Carlos. Carlos, nos quedamos contigo. Bueno, acerca de lo que dijo Julieta, o sea, entiendo el tema de los mochos. Yo no quiero ser excesivo positivista o legalista. Yo creo que la certeza jurídica es importante. Por eso, a ver, es lo que decíamos. O sea, tenemos un derecho sustantivo, un derecho humano, un derecho fundamental que tengamos, que sería la identidad, el nombre y el asumirse, la autoconcepción de identidad. ¿Cómo vamos a dar certeza de que se dé eso? O sea, yo conozco varias personas que han hecho este procedimiento y dicen, ok, sí me sirve acercarme, pero voy a hacer un trámite y me dicen, oye, es que no eres tú. ¿Cómo va a ser tu documento o tu respaldo? Va a ser un acta de nacimiento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos va a servir? O sea, que sea un tema jurisdiccional o administrativo. Ya lo dijo, la tesis que emitieron a través del amparo en revisión 1317, que es el que nos atiende, justamente hace un test de qué momento vamos a tener acceso a la justicia. O sea, lo primero que dice que es que esa persona quiera autodefinirse y se sienta como su género. Segundo, tiene que ser un consentimiento informado. Eso también puede... Yo prefiero que sea a nivel jurisdiccional para el tema de certeza jurídica y publicidad y una sentencia siempre va a tener mayor poder, es como distinto como el administrativo, lo notarial o jurisdiccional. Tercero, que tenga que quiera cambiar su género y por último, que se tenga una certeza jurídica, ya sea jurisdiccional o administrativa de ese cambio de género para cuestiones de salvaguardar. Por ejemplo, quitan la nota marginal. Yo creo que sí es una cuestión, y no, más bien, es una cuestión civil, podemos entrar en otras esferas, pero es importante que se regule a partir del derecho civil. No veo mal. Sí, o sea, yo en ningún momento dije que estuviera en desacuerdo con que hubiera un acta que respaldara. Eso es un derecho humano que ellos tienen. O sea, incluso la opinión consultiva, creo que es 124, de la Corte Interamericana, dice como cada país puede regularlo con el procedimiento que vea adecuado, pero el punto es que les tienes que dar este derecho de identidad. O sea, les tienes que reconocer en un documento que son quien se autoadscriben a ser. Pero yo creo que precisamente con lo que tú estás defendiendo de que da más certeza un procedimiento jurisdiccional. Yo creo que son los dos, pero yo confío en o sea, yo creo que ahí estoy más de acuerdo con lo que decía Florencia, porque ella dice, a ver, también es una cosa de celeridad, es una cosa económica también. O sea, tú, una persona trans que quiere hacer la reasignación sexogenérica en sus documentos, pues tendría que contratar a un abogado, empezando por ahí. O sea, a menos que ellos mismos sean abogados. No, porque ir al registro es literal, llegas al registro y dices, hola, quiero hacer la reasignación sexogenérica. Y te dicen, gracias, me debes 75 pesos. Fin. O sea, es una cosa de celeridad y economía procesal. Que aunque sea una vía sumaria lo que proponían, pues no es la forma, yo no creo que sea la forma menos dañina para la persona, porque también justo en la misma sentencia hacían un test y se ponían a ver como, a ver, cuando está cuando quiere hacer un cambio del acta en el registro civil,
hay de dos. O cambios donde dices, oye, vengo a corregir un error, ¿no? Faltó un acento. Elementos O esenciales. decir, no, eso, los elementos esenciales son los es que- la otra. O sea, ok. elementos esenciales podría ser el reconocimiento de un hijo. Eso es un elemento esencial. Donde tú llegas y dices, oye, voy a cambiar un elemento esencial de mi acta, que es mi papá me reconoce. Eso en Veracruz lo pueden hacer en el registro civil. No tienen que llevar una jurisbol, lo hacen en el registro civil. Ok. O sea, ahí es donde realmente te pones a ver, entonces, si es un elemento esencial y me estás dejando hacerlo de entrada en el registro civil, ¿por qué yo, que quiero hacer mi reasignación sexogenérica, me tengo que ir con un juez? Pero no O sea, solo era pero él. no, porque ahí es donde falla. O sea, ahí es donde dices, me estás pidiendo un requisito que no le estás pidiendo a alguien que está en un procedimiento de la misma naturaleza, que es una modificación esencial al acta de nacimiento. Bueno, de entrada, a mí, por ejemplo, me gustaría hacer, digamos, unas cuantas precisiones, exactamente. Es el hecho de que se tiene que entender que la función que tienen tanto los legisladores como el Poder Ejecutivo, como los propios jueces, es garantizar el ejercicio de los derechos de los gobernados. En este sentido, México es un país que en ocasiones, a mi criterio, peca de formalista, ¿no? En este sentido, bueno, sí resulta aceptable la crítica y los argumentos que se hacen en esta sentencia respecto de la gravosidad que se genera al momento de ejercitar sus derechos para una parte, un sector de la población. ¿Por qué? Porque en este sentido sí se entiende precisamente el argumento de la seguridad jurídica. Se entiende precisamente el argumento de la economía, de la celeridad con la que se requieren hacer estos trámites. México es un país que no ha tenido el desarrollo que se ha esperado durante muchas generaciones. En este sentido, ¿por qué traigo este tema a colación? Pues por el simple hecho de que si lo que buscamos es seguridad jurídica, no se obtiene como tal por una sentencia, se obtiene fortaleciendo el Estado de Derecho. Algo que México requiere de forma indispensable es eso, que el fortalecimiento del Estado de Derecho no solamente parta de las esferas legislativa y jurisdiccional, sino también atañe a la parte de la administración, que la administración esté a la vanguardia de las necesidades que tienen sus ciudadanos. En este sentido, esta sentencia sí siente un precedente muy importante. ¿Por qué? Porque reconoce de entrada que se está discriminando. Se está discriminando a una persona o a un grupo de personas que de entrada, como no encuadran en los supuestos que está plasmando el lineamiento jurídico, entonces tienen que recurrir a que una persona, en este caso investida de esa facultad como juez, a pesar de que sea una jurisdicción voluntaria, que es muy cierto que no existe una controversia ni mucho menos, pero existe un punto muy importante que es, tiene que publicarlo. Y si una persona, un ciudadano de a pie del estado de Veracruz, dice, a mí me afecta eso y me opongo, entonces el procedimiento se dilata. Entonces comenzamos a tener precisamente ese tipo de temas que no son concernientes a terceros, sino son temas estrictamente individuales y que el Estado convirtió en problemas que se vuelven gravosos. ¿Por qué? Porque quizá el legislador, en el momento en el que emite ese precepto, no estaba previendo que este tipo de situaciones se pudieran dar. Pero la realidad es otra y el derecho tiene que adecuarse a esa realidad, a la realidad que ahora los ciudadanos estamos reclamando que el derecho se actualice. Yo creo que sí es importante que exista esa certeza jurídica, pero la certeza jurídica la vamos a ir obteniendo también en la medida en la que nosotros como ciudadanos, en que nosotros como gobernados digamos, yo puedo ejercer mis derechos de la forma más sencilla posible. Perfecto. Muchas gracias. No, y que también sobre la publicidad que estabas diciendo no es solo que alguien se vaya a oponer, pero es también el derecho que yo tengo de cambiar mi acta y que nadie se entere, o sea, literal. Porque aparte estás exponiendo un grupo que es constante y sistemáticamente atacado. Entonces, el hecho de tener que exponerlo sí se me hace muy fuerte. Se No, me le hace estás muy poniendo una innecesario. carga muy gravosa, ¿no? Sí. A un procedimiento que, como mencionamos al principio, de por sí es bastante complicado. Sobre todo el agravio se da porque hay una imposibilidad estructural en que cómo voy a establecer una armonía
entre la identidad con la que me autopercibo y la identidad con la que se me reconoce. Entonces hay un conflicto. Y al haber un conflicto, mi desarrollo está completamente sentenciado, porque también ya estoy padeciendo de por sí una discriminación. Entonces, me estás haciendo más engorroso el cómo voy a sobrellevar mi día a día. Y sobre todo creo que por ahí va, porque a los procesos de identificación, un pasaporte, procesos de visa, etcétera, cualquier mecanismo que implique este tipo de identificación sexual o genérica, depende también ahí cómo se aborda, siempre va a tener esta carga de conflicto. Entonces puede ser que mejor planteemos una medida en la que eso ya no sea esencial en el sentido amplio, sino que sea una adecuación secundaria, porque tendría beneficios para que estas personas se incluyan con mucho más libertad. Por ejemplo, ¿por qué cuestionar cuando una persona nace que tiene que forzosamente ser hombre o mujer? Y además, ¿quién lo dice? O sea, el padre, los padres, el doctor. Entonces es como, ya de ahí ya está. Que lo mencionabas hace rato, que incluso en el acta podría haber una confusión, ¿no? Entre sexo y género. Exacto, lo que también comentó un poco Julieta, es decir, una persona nace y va a volverse hombre o mujer. No sabemos. Es decir, esa es una parte de construcción y de aprendizajes sociales. Una persona no nace hombre o mujer. El problema es que si nazco con testículos esperan que sea hombre. Ese tipo de inconsistencias en cómo se desarrolla una persona depende del entorno y de cómo se influye. Y no solamente es una expectativa, porque bueno fuera que fuera una expectativa, ¿no? O sea, tus papás pueden esperar muchas cosas de ti, tus maestros, tus amigos, y se pueden quedar en una expectativa. Se trata también de el hecho de que no se quede en ese punto, sino... Es una imposición. Exactamente, progresa. O sea, se lleva hasta el límite de imponerle a las personas lo que deben o no deben ser. Sí. Y esta discusión es muy similar a la discusión que se ha tenido en otros momentos de la historia de nuestro país y en otros momentos de la historia mundial. El movimiento feminista, el movimiento por los derechos de los homosexuales, que eran precisamente estos grupos, estos sectores, que son los sectores que históricamente han sido más vulnerables, los derechos raciales, por ejemplo, son estos sectores los que tienen este tipo de problemas, la excesiva carga que se les impone para que de entrada ellos obtengan, primero, reconocimiento de sus derechos y segundo, puedan ejercerlos. Entonces, porque muchas veces uno dice, estoy ejerciendo mis derechos, ¿y quién te los reconoce verdaderamente? El tercero, en este caso sí es muy importante, no solamente por parte de las autoridades, sino por parte de la sociedad como tal. ¿Por qué? Porque en la medida en la que yo reconozco que las demás personas tienen derechos y los pueden ejercer, aunque a mí no me parezcan, en esa medida es en la medida en la que precisamente esa libertad se consolida, ese Estado de Derecho se consolida y las personas pueden sentir que viven en una sociedad que las entiende o que por lo menos las respeta. Eso creo que también es muy importante, o sea, va más allá del hecho de que se judicialice el procedimiento o de que se convierta exclusivamente en un procedimiento meramente administrativo. Yo creo que, mira, ya hablando un poquito más, al final, yo no estoy a favor de que solo sea jurisdiccional, sino administrativo. ¿Qué tal si les damos las dos vías? O sea, para efectos jurídicos, porque la verdad, el cambio de identidad de género pues ya afecta muchos atributos de la personalidad. O sea, tienes un historial jurídico, puedes haber ya hecho testamentos, inscripciones, o sea, que van a afectar, ¿no? Entonces, mejor damos las dos opciones. Obviamente, si alguien se va a hacer un cambio de género, va a consultar a un abogado porque necesitas el procedimiento o saber o asesorarte. Mejor para los efectos judiciales o hasta notarial. Pero es que eso ya lo tienen previsto. Sí, por eso. No, o sea, aquí ya lo hacen con lo que acaban de resolver que se tiene que hacer forzosamente en Veracruz, en México, en la Ciudad de México, ya se hace. Sí, y lo que pasa es, solo en el caso de que necesiten saber algo de tu identidad previa, una autoridad puede solicitarlo. Solo en el caso de. Okay. O sea, y eso justamente ahí es como, pues, ¿para qué quieres tener también el procedimiento jurisdiccional si ya también existe que por vía administrativa la autoridad requiera tus documentos? Pero es que es eso, o sea, es una cuestión más práctica. O sea, en serio, imagínate, se muere la persona de identidad de género. El tema de un testamento, si de por sí las sucesiones son un tema, yo creo que una sentencia, un acta de nacimiento, el historial jurídico privado, claro, datos privados estoy completamente de acuerdo, pero sí va a generar cierta certeza jurídica. De por sí en México tenemos, sí hace falta mucho cultura de legalidad y si tenemos un desastre jurisdiccional, tenemos un desastre legal, yo creo que sí brinda mayor certeza. Es una tontería, se den los dos métodos y que se den las opciones que quieras. Yo siento que ahí, como habían comentado, tú estás pecando de formalista.
Porque yo creo que si nos vamos a la progresividad y nos vamos al futuro, es más lo que dicen de este lado. O sea, es realmente el, a ver, desde el principio, ¿por qué mi acta de nacimiento tiene que decir mi género o mi sexo? ¿Por qué? En eso estoy o sea, si completamente más está, o sea, si ya estamos viendo que, a ver, todas las sentencias, las tesis, las jurisprudencias en México y en el ámbito internacional, pues le tiran al principio de igualdad y a, oye, o sea, tú no, o sea, y al de no discriminación, tú no tienes que soportar tales actitudes en tu contra por el hecho de haber nacido hombre, mujer, homosexual, lo que sea, tú no lo tienes, no lo tienes que resentir. Digo, no nos vayamos muy lejos. ¿Qué pasa en un país de primer mundo como Estados Unidos? Documentos oficiales se te exige especificar tu raza. Es decir, ¿es blanco o negro? Sí. ¿Qué te pasa cuando estructuralmente son discriminados y son, digamos, herederos de esta cultura esclavista? Entonces es como, ¿no pudiste superar esa parte? Por ejemplo, tenemos una necesidad de identificación, una necesidad de registro. Esa parte, me parece, se tiene que homologar. Es decir, tenemos necesidades de registro que pueden caer en el Registro Único de Población, la clave única de registro de poblaciones, ¿no? El CURP. Ahí se puede vaciar esta información que no necesita de un género específicamente, que lo tiene ahí en alguna parte encriptado, pero puede superarse. Y la parte de identificación es la que puede ser flexible, la que puede ser, en este sentido, más acorde a las necesidades de la persona, evitando así que sea vulnerable a las discriminaciones. Ahora, Luis, ¿tú crees que podemos prescindir de todas estas clasificaciones? Podemos, sí, hacer algún tipo de modificaciones que a largo plazo, digo, ahorita es muy difícil, es complejo cambiar estructuras de muchos llevan sectores. Muchísimo tiempo, ¿no? Pero sí se puede hacer una iniciativa de cómo empezar a modelar el qué se necesita de ti, qué información necesito de ti. O sea, necesito saber tu lugar de nacimiento, a lo mejor hasta es más importante saber tu tipo de sangre que saber a lo mejor tu raza. O sea, es hacer una valoración de qué es lo que sistemáticamente estamos aprovechando como información. Ahora, Florencia, te pregunto, como politóloga, hay voces que podrían argumentar que este tipo de clasificación y este tipo de datos nos permitirían hacer mejores políticas públicas, ¿no? Muchas veces, por lo menos en mi caso, he escuchado en medios de comunicación que dice, ¿sabes que esta distinción entre hombre, mujer, entre razas, etcétera, las cuales puedo no compartir, pero dicen, nos ayuda a generar programas sociales? ¿Tú qué opinas? Sí, 100%, porque ahorita lo están diciendo y es muy fácil decirlo, pero a la hora de hacer un estudio de una política pública, un estudio de evaluación de riesgo, o sea, lo que sea para para legislar o para crear una política pública o para hasta brindar una ayuda y un apoyo, necesitas tener estos datos. O sea, yo no me imagino, y ahorita me lo estoy tratando de imaginar, o sea, ¿cómo harías un análisis de política pública sin esa información? Pero no es que no existe esa información, o sea, también existe, o sea, también hay encuestas, y en las encuestas sí podrías decir como mi sexo es tal. Pero el hecho es ese, o sea, hace rato comentábamos precisamente, yo creo que como que lo importante de lo que estábamos comentando del acta y de que diga tu sexo, es que desde ahí a ti te están haciendo decidir. O sea, sí, desde el momento en el que nacen, no, más bien no estás decidiendo tú, alguien más está decidiendo cuál va a ser tu sexo y cuál va a ser tu género. Cuando puedes, o cuando sí tuviéramos como un entendimiento más como abierto a lo que es la sexualidad, pues sí podríamos decir como, bueno, eso va a pasar cuando él decida o ella decida o lo que ella decida. O sea, yo no creo que el acta de nacimiento sea la única fuente de información que existe, sí, no, claro, sobre esos datos. Hay muchas otras formas en las que... yo creo que lo facilita, ¿no? Facilita el hecho de que tú quieres hacer una política pública, te vas a meter a estudiarlo y a analizar todos estos elementos. El hecho de ya tener un registro y no tener que salir a preguntarle a todo el mundo, oye, ¿tú cómo te identificas? O sea, sí hace más fácil este proceso, yo creo. Pero también es importante mencionar que siento que nos estamos andando mucho ya en temas de... Pues sí, chance no debería venir el sexo en el acta de nacimiento. Pero estamos tan atrasados en México que justamente como lo mencionábamos hace rato, el tema de las faldas, de los uniformes escolares, es un problema. Entonces, si hay que darnos cuenta como país en dónde estamos parados para iniciar desde ahí. O sea, yo creo que es importante que la discusión empiece desde donde estamos parados, ¿no? Tal vez sí, en un futuro, pues ojalá no sea necesario tener registrado tu sexo desde que naces. O sea, ojalá algún día podamos vivir en una sociedad... Ajá, tu sexo, pero no tu género. Claro, sí. Sí, es diferente. Sí, pues chance sí.
Sí, puede haber un registro, me parece que a lo que se alude es a un registro biológico. Ajá. Pues entonces sí se puede hacer un correlato biológico de primera instancia. Claro, de primera instancia. Y luego ya si no corresponde con tu género, pues sí, Ya puede haber un justamente cambio. haber un cambio. Sí. Pues me parece muy interesante y sobre todo hace rato hablábamos un poco de las sentencias en materia electoral que se han dado, ¿no? Y platicábamos también el tema de Chiapas y dejamos esta pregunta al aire y regresamos. ¿Se puede pedir a una persona que manifieste hacia la gente en general con qué sexo se identifica, con qué género se identifica? Con eso regresamos. Esto es Derecho a Disentir por Justicia TV. No se vayan. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir por Justicia TV. Nos quedamos con esta pregunta al aire. Steven, platícanos un poco de este tema de Chiapas. Bueno, pues creo que es un tema que más que narrárselos por completo es nada más retomarlo porque es un caso reciente. Es un caso que por lo menos en temas electorales pues fue muy sonado porque precisamente se diseñan ciertas normas en materia electoral, ¿no? Que son normas que lo que buscan precisamente es corregir ciertas desigualdades históricas, ciertas desigualdades que por la naturaleza de las relaciones que se dan entre los grupos sociales y que involucran directamente temas políticos, pues que existen ese riesgo, ¿no? De que se vulnere constantemente pues de entrada al perdedor, ¿no? O a la minoría en este caso. Y bueno, en este contexto, en Chiapas, en elecciones recientes, en las elecciones pasadas, se dio precisamente este tema, ¿no? El tema de que intentaron abusar de la norma electoral. De entrada, un grupo de hombres que se identificaron como mujeres. Había una norma, ¿no? Que daba acceso a ciertos cargos públicos para mujeres. Exactamente. Y se presentaron algunos hombres que dijeron, bueno, pues yo me considero mujer. Exactamente. De entrada, pues no existe una limitación para que una persona tenga que comprobar si es o no es hombre o mujer, si cumple o no con ese parámetro de lo que para la sociedad y para el Estado, porque en este sentido, pues sí se tiene que presentar toda esta tramitología ante los organismos electorales, lo que es para ellos el ser hombre o ser mujer, ¿no? Entonces ellos se identifican como mujeres y dicen, sí, yo soy mujer, y bueno, quiero que me inscribas para obtener puestos de elección popular, puestos de representación que le corresponden a las mujeres. Y ahí es donde surge una pregunta súper interesante entre las partes de ese juicio que hubo en materia electoral. Nos preguntábamos si se le puede pedir a una persona que haga pública su identificación como hombre o como mujer. En ese caso había voces, ¿no? Que lo decían, no, ¿sabes qué? Él dice que lo debemos considerar mujer, que haga una declaración pública donde él diga que es mujer. Y otras voces decían, no puedes hacer esto. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, creo que justamente como decíamos, o sea, tiene una característica especial, o sea, lo electoral sí representa, o sea, vas a ejercer un cargo público, o sea, al final es un mandato que te confieren los ciudadanos para representarlos en un ejercicio de gobierno. No sé si vería que esté bien que hagan una declaración o no, pero creo que sí tienen que hacer una rendición de cuentas a sus electores, ¿no? Al final, si vas a confiar en alguien, puede ser una trampa, puede ser una acción vil donde dicen, sí, yo me siento mujer, pero realmente ves su cotidianidad y pues no, y solo era por acceder al poder. Yo creo que esas medidas se pueden hacer más que nada, pues si es un Estado republicano representativo, donde los gobernantes ya no rinden cuenta a los representados, de que sí lo haga. Tal vez no una declaración pública, puede haber distintos métodos, pero sí tiene que haber una rendición de cuentas, sí tiene que tener certeza jurídica el elector, porque me va a representar, va a ejercer soberanía sobre mí, yo estoy dándole mi voto y él, al final, soy su jefe, o sea, soy ciudadano. Ahora, considero que también es importante, o sea, más allá también de sí, precisamente es un punto importante el hecho de decir, ok, vas a ejercer cargos de elección popular. Son cargos que evidentemente pues o benefician o perjudican a los gobernados en su conjunto, ¿no? Pero también es importante entender que este tipo de cargos son que son espacios que se han ganado a través de mucha lucha. O sea, muchas luchas por parte de grupos vulnerables y que precisamente se han establecido esta serie de normas, esta serie de reservas
¿Para qué? Para que grupos que originalmente habían sido excluidos de forma sistemática del ejercicio del poder político en el país puedan acceder y hacer precisamente ese ejercicio del mismo. Entonces, es importante entender cómo se va, o por lo menos comenzar a plantear ciertas posibilidades. En este sentido, no hay una receta secreta, ¿no? O sea, se puede ir probando con distintas formas y en la medida en la que esas formas vayan rindiendo frutos y que sean cuestiones que beneficien verdaderamente a la sociedad sin perjudicar los derechos fundamentales, los derechos humanos de las personas, tanto del gobernado como de la persona que aspira a esos cargos, pues hasta ese momento vamos a entender o vamos a saber que ya ese tema se puede cerrar, ¿no? Pero por el momento sí es importante entender que en este caso, la naturaleza de los cargos, de los espacios públicos que se están buscando obtener, pues son espacios que se reservaron. Por ejemplo, la paridad de género, ¿no?, que se estableció, es muy importante. ¿Por qué? Porque la mujer ha sido excluida de forma sistemática de las decisiones políticas en este país, y eso es un hecho innegable, que ahora las cosas se estén hablando y se estén vociferando, ¿no?, de que no, que ya no es así, o sigue siendo así. ¿Por qué? Porque si no fuera así, no tendríamos que siquiera contemplar este tipo de normas. Serían parte de la cotidianidad, parte de la vida pública de los ciudadanos y de los gobernantes, ¿no? Entonces, creo que sí es importante entender que, pues, no solamente es el hecho de tener cargos de elección popular, sino para quienes estaban destinados originalmente. Sí, en ese caso sí yo estaría, digamos, de acuerdo en que si va a ser una persona que de lo civil va a pasar a tener un cargo público y responsabilidades sobre decisiones en general para las personas que lo eligen, Que afectan a terceros. entonces va a tener que sí exponer mucho de quién es, sobre todo porque ya hay un antecedente de que si alguien actúa con mala fe. Entonces va a tener que ser ni modo, o sea, va a tener que sí darse este tipo de corroboración y además en esos procesos de identidad siempre se da entre pares. Es decir, yo le podría preguntar ahorita a Julieta y a Florencia, oigan, ¿ustedes piensan que soy mujer? El reconocimiento se da entre pares. En este caso, mujeres podrían sí decir que soy mujer o podrían decir que no lo soy. Porque ese proceso de identificación se da en términos de cómo nos concebimos en términos sociales. O como diría uno de nuestros más grandes referentes, Juan Garo, lo que se ve no se juzga. Y si cabe la posibilidad de juicio, pues es porque entonces hay duda. Y si hay duda, entonces va a tener que haber aclaraciones. Sobre este Pues, tema, perdón. O sea, yo no estoy como totalmente de acuerdo con lo que están diciendo, porque yo no conozco la sentencia de Chiapas, pero al menos de lo que conozco que pasó en la sentencia de los Mushes en Oaxaca, fue una cuestión como esencialmente parecida. Porque realmente las personas cuestionaban, como, a ver, ¿por qué si tu INE dice que eres hombre y tu acta de nacimiento dice que eres hombre? Y tú, o sea, como no todos hemos visto, no, o sea, ¿qué tal? Como lo que decían hace rato de las voces. O sea, había personas que decían, ¿qué tal que tú solo llegas aquí al evento vestido de mujer, pero en tu casa eres hombre y estás casado con una mujer y vas al súper de hombre? Entonces, como que, aunque creo que tienen un punto al hablar de que pues es la democracia y también tú como figura pública que quieres pues estás buscando su voto, pues tienes que o tendrías que admitir una mayor intermisión, ¿no? Pero yo creo que ahí estás como en una línea muy delgada de exponer a las personas, porque tu sexo, tu género y tu identidad son una cosa totalmente, no solo es un derecho, un dato personal, pero es un dato personalísimo. O sea, tú estás, o sea, que te obliguen a como manifestar tu identidad, sí da pie a muchas cosas. Y además es la cosa de por qué, como comentaban, o sea, por qué siempre presumir la mala fe de las personas. O sea, por qué decir como, no, pues porque seguramente nos está tratando de engañar para acceder a este juicio o a esta contienda, a este cargo. O sea, nos tiene que demostrar, o sea, que es hombre o que es mujer, porque ahí siento que estás cayendo en casi lo mismo que estábamos criticando hace rato sobre que los jueces te obligaban a demostrar que eras hombre o que los jueces te obligaban a demostrar que habías hecho un cambio de reasignación quirúrgico u hormonal. Yo siento que ahí estás cayendo en exactamente lo mismo. O sea, le estás dando al pueblo o le estarías dando al pueblo la libertad de poder ponerte a ti en una tela de juicio que nosotros estábamos criticando de los jueces. Y yo creo que ahí es donde realmente entra. Y más porque, como comentaban ahorita, de qué dicen los demás o qué decían los demás,
estos siempre han sido casos donde sale mucho odio. O sea, sobre todo en todo el tema trans, hay tantos puntos en contrarios. Hasta en el mismo feminismo habemos puntos contrarios. O sea, hay mujeres feministas que consideran que la gente transexual o transgénero no tiene un lugar en el feminismo. Y habemos personas que opinamos que sí. O sea, si tú eres una mujer que te adscribes o te autoadscribes como mujer, ¿por qué no tendrías un lugar en el discurso? Y yo por eso creo que el querer que exista esta manifestación pública y expresa y pruebas prácticamente de que eres o no eres, pues está más bien como que rayando con un discurso donde puedes caer en lo que critica. Sí, y en exponerlos a una discriminación aún mayor. O sea, yo no veo por qué... No hay paridad, nunca ha habido paridad. No. No la hay, no aspiramos ni siquiera a ella. O sea, básicamente, ¿cuántas mujeres presidente ha habido? ¿Y Sí, cuántas es como el puede caber? 10% así, Y en México, global. pues, cerca, es un caso de una misoginia estructurada y estructuradora. Porque ya cuando naces exactamente, yo insisto en la parte de las expectativas, puedes pensar que una mujer nace para ser mamá, pero no para ser presidente. Esos tipos de discursos y nociones se recalcan en ese papel y de esa manera. Por eso se tiene que reformular y debatir más de fondo, porque estamos pensando en cómo se estructura la sociedad por medio de cómo la registramos y por medio de cómo la identificamos. Una cosa no es la otra, es decir, una tiene que adaptarse a los cambios. La manera en la que nos hemos dado, digamos, cuenta de que estos grupos existen, porque han existido siempre, es que hoy día podemos tener capacidad intelectiva para realmente darle resoluciones. Citaría el caso así típico que son el baile de los 41 en pleno porfiriato, en el que salen todos los periódicos este baile de homosexuales, donde había 20 personajes vestidos de mujer y 20 que no, y entonces se hizo un escándalo porque decían es que en México no puede existir homosexuales o maricones, como se les tildaba en el momento. O sea, ¿cómo no? Es decir, es parte de la plasticidad sexual del ser humano. No podemos nacer para tener una sola manera de hacernos, ni de vincularnos, porque si no, estaríamos ya determinándonos en ese sentido. Es decir, nacemos para aprender, no nacemos definidos. Es ese tipo de cosas el que hay que tener un hincapié en cómo se modela ese tipo de cosas. Pues es que, o sea, justamente es el tema que dije. O sea, ¿cómo vamos a congeniar un tema tan complicado con el derecho? O sea, al final no podemos dejar de negar que vivimos bajo la óptica del derecho, vivimos en un estado, por eso hemos pasado de estado natural, esa teoría que quieras. ¿Cómo vamos a coincidir todo eso? ¿Cómo vamos a sintetizarlo para que sea menos lesivo? O sea, Yo no veo por qué no se puede. No, yo creo que estoy de acuerdo en que puedes sintetizarlo, pero yo sí siento que va a ser a prueba y error. O sea, por ejemplo, justamente estudiando para este tema, hay una tesis aislada que salió el viernes pasado acerca de cómo se prueba en un juicio de amparo la identidad de género. Y lo que decía era, basta con que diga la persona bajo protesta decir verdad que me identifico con tal género y que sus concordancias sirvan congenien con lo manifestado, pues ya está. O sea, podría ser esa la solución a lo del tema electoral. Y digamos, si no lo cumple, que falsedad de declaraciones, no sé, o sea, ya a qué luz lo vamos a poner. Por eso es muy difícil sintetizar cómo vamos a poner eso. Yo por eso te decía, justamente, tenemos el tema civil, la vida privada, tenemos el tema público, como puede ser lo electoral. O sea, la misma Suprema Corte ha dicho, en un funcionario público es muy difícil trazar esa línea entre la vida privada y la vida pública. Por eso tantas demandas de daño moral que han puesto gobernadores han perdido, porque dicen, ¿en qué momento deja de ser tu vida pública una vida privada o tu vida privada? Hay que tener mucha sensibilidad Pero en yo eso. creo que ahí justo también es entrar a qué es, o sea, si tú lo estás viendo como un espectro muy civilista, ¿no? Pero también está todo Jurídico. No, porque también está todo el espectro de los derechos humanos. Y Por eso justamente entra en el tema de constitucionalidad. literal, la base de los derechos humanos, lo comentamos hace rato, es, a ver, existes, te respeto, punto. O sea, yo creo que mucho de este problema que hay con la identidad de género es que hay otras personas que es como, no basta con que yo diga, hola, soy tal y soy hombre o soy mujer. Es como, ¿y por qué? Y como que te piden que lo ¿y cómo lo comprueben. demuestras? ¿Para cuándo los hijos? Ajá, y es literal, ¿no? O sea, si estoy de te acuerdo, estás sí. yendo como en un espectro realmente de decir, me voy a poner a respetar los derechos humanos, existe, lo respeto y punto. No tendría por qué hacerle 15,000 exámenes o ver, a ver, pero ¿cómo va a encajar en esta vía o cómo va a encajar en otra? Chance sí es como dices, prueba y error, pero yo no veo lo difícil. Yo creo que lo estás complicando mucho porque lo estás viendo de una perspectiva muy formalista.
O sea, si sí nos abrimos nuestras mentes y literal sí es pensar como, a ver, hay diversidad, el punto es respetar la diversidad, pues no tendría que haber tanto... Justamente, el derecho se transforma. Es como el día que la Suprema Corte dijo, se legaliza la marihuana. ¿Cuántos detuvieron afuera fumando marihuana? Porque no tenemos una concepción jurídica. Tenemos que antes generar una cultura de legalidad, que es lo que nos estaba diciendo. Vamos a generar un Estado de Derecho, podemos avanzar todo lo que quiera. Pero si no tenemos Esto trasciende la legalidad, o sea, lo primero es... No puedes saltarte la legalidad. O sea, tanto la jurisprudencia de la Suprema Corte, derechos humanos restrictos en la Constitución. En este mismo panel ha habido como así de, ay, pero ¿qué es identidad de género? Ay, pero ¿qué es sexo? Ay, pero ¿qué es género? Lo primero es entender eso y que independientemente de que no lo quieras entender o lo quieras entender existe lo respeto, punto. Existe lo respeto. ¿Y cómo lo sintetizo y cómo lo garantizo? Pero fíjate, en este tema de cómo lo vamos sintetizando, creo que pudimos llegar a puntos en común, ¿no? Y es decir, cuando a la Corte le tocó estudiar estas normas que probablemente se crearon antes de que hubiera esta realidad social, lo hizo muy bien y lo hizo con un enfoque de eliminar las barreras que tiene una persona que se sometió a un procedimiento de resignación sexogenérica para hacerle mucho más fácil las cosas, ¿no? Y creo que así vamos a ir avanzando poco a poco. Nuevamente les agradezco por habernos acompañado. Sin duda fue un gran programa, muy entretenido y aprendí mucho de ustedes, como creo que todos en casa aprendimos mucho. Nos vamos rápidamente. ¿Alguien quiere decir una conclusión para irnos? Pues Si existes, respeto. Si existe respeto. Sí, lo más importante es el respeto. Y aparte también es importante, precisamente, en este programa ni siquiera rascamos un poco, ¿no? Yo creo que es un tema que necesitamos profundizar, pero no solamente nosotros como pequeño grupo de todos debate, nos tocan, sino exactamente a nivel social, ¿no? O sea, que en casa los papás se pregunten cómo juzgo a mis hijos, cómo les asigno roles a mis hijos. También el hecho de yo, por ejemplo, con las personas, cómo me relaciono, cómo estoy esperando, cómo tengo expectativas de que se comporten, ¿no? O sea, de entrada es válido tener una expectativa de que las personas se comporten de una u otra forma. Creo que es un tema muy amplio, ¿no? Y precisamente creo que se parte desde la base fundamental del respeto, pero hablando jurídicamente, precisamente esa importancia de los derechos humanos es un hecho. Creo que el hecho de la universalidad, la transversalidad... Nos quedan muchísimos temas por debatir. Exacto. Y por eso, acompáñenos en la siguiente emisión de Derecho a Disentir. Seguimos platicando, nos quedan muchos temas pendientes, pero vamos avanzando. Gracias por acompañarnos.